Corporación Universitaria Minuto de Dios. Crisis de la cadena de suministro global. En este tema de macroeconomía abordaremos las causas, efectos de esta crisis y cómo impacta la economía global. Tengan todos un excelente día. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la crisis en las cadenas de suministros globales que ha estado afectando al mundo desde 2020. Esta crisis se ha manifestado en la escasez de productos, el aumento de precios y los retrasos en las entregas. Como podemos ver, la pandemia de COVID-19, las tensiones geopolíticas y el aumento de la demanda de los consumidores han sido factores clave en esta situación. Este sistema altamente interconectado y su dependencia de la producción justo a tiempo han demostrado ser muy frágiles. En esta presentación exploraremos estos temas en detalle. Entrando en materia, podemos ver que hay varios factores que contribuyeron a la crisis actual. Primero, la pandemia del COVID-19, interrupciones masivas en la producción y distribución global. Luego, cuando la economía se recuperó, la demanda aumentó repentinamente, superando la capacidad de producción y logística. Además, la dependencia de la producción concentrada en ciertas regiones y el modelo justo a tiempo hicieron que las cadenas de suministro fueran más vulnerables. Las tensiones geopolíticas, como la guerra en Ucrania, y los problemas logísticos también jugaron un papel importante. Vamos a analizar cómo las decisiones de los gobiernos, las prácticas de las industrias y nuestros propios hábitos de consumo nos han llevado a la crisis actual en las cadenas de suministro. Primero, la globalización y la producción en otros países han buscado ser más eficientes, pero han hecho que dependamos mucho de ciertas regiones. Luego, el modelo justo a tiempo ha hecho que no tengamos margen de error cuando hay problemas. Además, algunas políticas no han previsto bien la crisis. El consumo masivo y nuestros hábitos rápidos han puesto mucha presión en el sistema de logística y no actuar al cambio climático ha provocado problemas en puertos y rutas. Bien, hasta aquí hemos analizado las causas y hemos conocido qué es la crisis de suministro global, un problema que impacta nuestra economía. Sigamos adelante profundizando en este desafío. Hola, muy buenas noches compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión quien les habla es Joana Corredor, quien les va a encargar de compartir el punto 2, es el impacto por sectores específicos en cuanto a la crisis de la cadena de suministros global. Esto a nivel global, macroeconómico. Entonces esa crisis de suministro, ¿cierto?, se agudizó, o sea, se empeoró desde el año 2020 por los eventos, pues el evento más conocido en la historia como el de la pandemia, el COVID-19, por conflictos pues, geopolíticos también como la guerra en Ucrania, por el cambio climático y la escasez de materias primas, que han tenido efectos sistémicos en sectores claves. Listo, entonces una de esos sectores afectados fue el sector alimentario. ¿Sí? Ese impacto pues, que se generó fue que aumentaron los aumentos en los costos de producción, de distribución, de almacenamiento, lo que trajo consigo pues, escasez de fertilizantes y granos debido a los conflictos bélicos y las restricciones comerciales. Que por ejemplo la guerra en Ucrania afectó la exportación de trigo, de maíz y aceite de girasol, elevó los precios globales, o sea, todo se disparó y causó inseguridad alimentaria en países dependientes como Egipto y Líbano. Como consecuencia de esto trae pues, una inflación alimentaria, desnutrición y una mayor dependencia de importación en países pobres. ¿Listo? Otro sector bastante afectado fue el de el manufacturero, pues donde ese impacto se vio reflejado en faltantes de insumos como microchips, acero, resinas plásticas, cuellos de botella logísticos que se formaron y aumento en los tiempos de entrega, como por ejemplo la industria automotriz, ¿sí?
enfrentó retrasos masivos por la escasez de semiconductores, afectando a marcas muy reconocidas como Toyota, Ford y GM. Como consecuencia de esto, pues viene la caída en la producción, el aumento de precios y la pérdida de empleos en algunas regiones. Bueno, entonces vamos con el tercer sector, que en este caso es el sector tecnológico, el de la tecnología. ¿Sí? Ese impacto pues estuvo en disrupciones en la producción de hardware y electrónica por escasez de componentes clave y alta dependencia de Asia, como por ejemplo Apple y Samsung experimentaron retrasos en la entrega de sus productos. Los precios de laptops y consolas como PlayStation 5 se dispararon. Eso trajo como consecuencia el aumento en los costos para consumidores y empresas, lentitud en la transformación digital y en sectores dependientes. ¿Listo? Otro sector fue el de la salud. Es un sector también, todos son muy importantes. El impacto que tuvo fue la escasez de medicamentos, o sea, insumos médicos, reactivos de laboratorio y dispositivos electrónicos de diagnóstico. Por ejemplo, en América Latina y África se reportaron retrasos en la entrega, aún se está viendo, de vacunas y de medicamentos esenciales como insulina o antibióticos, y es algo que aún, ya después de 5 años de pandemia y todo lo demás, continúa, ya está latente todavía ese retraso de medicamentos, de que no le entregan los medicamentos que se los dan por de a poquitos a las personas, que nomás le entregan 30 o 30 pastillas y que luego vuelva por el resto. Entonces esto aún continúa, lógicamente, pues por todo lo que se ha presentado, que ya esa causa dejó un efecto, ¿sí? Entonces esto aún continúa. El otro sector es el sector de la educación. Este sector, por lo menos el impacto fue en los retrasos en la entrega de equipos tecnológicos, con computadoras, routers, libros y material escolar importado, ¿sí? Por ejemplo, en países en desarrollo, estudiantes que tuvieron dificultades para acceder a la educación virtual por falta de esos dispositivos durante la pandemia, en donde muchas universidades, sobre todo, y colegios, supondría, se vieron en la obligación prácticamente de ahondar en este tema de la educación digital, ¿sí? De la virtualidad, que a partir de allí es que ya viene implementándose hasta en los trabajos. Entonces, este fue un tema también bastante fuerte, el tema de la educación. Como consecuencia, trajo el aumento de la brecha educativa y digital, desigualdades en el acceso al aprendizaje. ¿Listo? Bueno, esta crisis, ¿sí? ¿A quién afecta más? A países en desarrollo, porque son más vulnerables, porque tienen mayor dependencia de importaciones y menor poder de negociación. Las empresas medianas y pequeñas, las pymes, que tienen menos capacidad de absorber costos logísticos o cambiar de proveedores. Los consumidores finales, que somos nosotros, ¿sí? Que pagamos o que se pagan precios más altos por bienes esenciales, como lo son los que acabamos de ver, los alimentos, la tecnología, la salud. Y regiones altamente globalizadas, como Estados Unidos y América del Norte, sufren impactos en múltiples cadenas simultáneamente. En pocas palabras, esta crisis de la cadena de suministro global ha expuesto la fragilidad del comercio internacional interconectado, afectando gravemente sectores críticos, como los que acabamos de ver: la alimentación, la tecnología, la industria, la salud y la educación, entre otros. Digamos que posibles soluciones: diversificación de proveedores, relocalización estratégica, digitalización logística y cooperación internacional. La relocalización estratégica es el mismo nearshoring, que es una estrategia para trasladar los productos o servicios de una compañía a otra región, a otra ubicación, donde sea más directo, más fácil llegar a ese comercio, a ese mercado, de acuerdo a la actividad comercial, de la empresa. Entonces eso le va a facilitar y le va a optimizar todos esos costos
y reducir costos y gastos en lo posible para que sufran un poco menos ese impacto. Entonces, como ubicarse en otra ubicación geográfica, por así decirlo, donde tengan un acceso más directo con sus clientes. Hola a todos, hoy quiero hablarles del punto 3 de nuestra presentación, los problemas logísticos y de transporte. Es decir, cómo se mueve el mundo y por qué este movimiento está fallando. Durante décadas el comercio global ha funcionado como una máquina perfectamente sincronizada, como fábricas que producen, los barcos transportan, los camiones distribuyen y los productos llegaban justo a tiempo a sus hogares. Pero en los últimos años esta maquinaria comenzó a fallar debido a la pandemia del COVID-19. No fue solo una crisis sanitaria, sino que también fue un golpe directo a los sistemas logísticos globales que reveló cuán frágil son nuestras cadenas de suministros. Desde la pandemia hemos visto como una logística global que se ve gravemente afectada, por ejemplo, en muchos puertos internacionales como es Shanghái, Los Ángeles. Ellos estuvieron congestionados durante semanas, esto debido a los cierres por el brote del COVID-19, también la falta de los trabajadores y un aumento inesperado de la demanda. Uno de los principales puntos críticos que ha sido la congestión en los puertos internacionales. Por ejemplo, en el año 2021, el puerto de Shanghái es el más activo del mundo y este se vio obligado a cerrar temporalmente por los brotes del COVID. Esto dejó cientos de buques esperando días o incluso semanas para cargar o descargar la mercancía. También la situación fue similar en Los Ángeles, donde los barcos formaban largas filas en el mar debido a la falta de trabajadores en la tierra. Como vemos en este gráfico, el costo de mover un contenedor desde Asia hasta América Latina aumentó de una forma drástica, pasando de $2,000 en el 2019 a más de $9,000 en el 2022. Este aumento encarece a todos los productores que importan. En la tierra la situación no fue mejor. Faltaban conductores para los camiones. En Estados Unidos se estima un déficit de más de 800,000 conductores y en Europa el problema también es crítico. Las razones son muchas: las jornadas laborales exigentes, los sueldos bajos, una generación joven que no se interesa por la profesión. Esto rentaliza la entrega de productos incluso dentro de los países. Además, dependemos demasiado de rutas estratégicas únicas como el canal de Suez, cuando el enorme buque atacó durante 6 días. El mundo vio como un solo incidente que podía detener el 12% del comercio marítimo global y miles de productos quedaron retenidos, desde materias primas hasta bienes de consumo. La crisis logística también nos obliga a repensar como los modelos, como una estrategia que minimiza inventarios para ahorrar costos, como se resulta extremadamente vulnerable ante cualquier retraso. Las empresas ahora están considerando unas estrategias más resilientes, como producir más cerca del consumidor o mantener inventarios como de emergencia para poder suplir esas necesidades. Y también esto implica pues que en la forma que así como movemos productos define también cómo funciona nuestra economía, nuestros mercados y nuestra vida diaria. Esta crisis logística es un llamado de atención que podemos depender de un sistema que colapsa ante cualquier crisis global. Necesitamos un transporte más flexible, sostenible y humano. Aquí en esta gráfica vemos los principales puntos de congestión en el mundo. Si un solo puerto como Shanghái se detiene, cientos de barcos no pueden seguir su ruta.
afectando a la economía global. Como también lo muestra el gráfico, la congestión portuaria es la principal causa de los retrasos, seguida por la escasez de contenedores y la falta del personal. Vemos la congestión portuaria en un 35%, la escasez de contenedores en un 25%, la falta de conductores en un 20%, el COVID y los cierres en el 10% y otros que generan otro 10%. Hablemos de las estrategias de adaptación y resiliencia de las crisis de la cadena de suministros global. Iniciaremos hablando de modelos de planificación. De acuerdo con la empresa, Oracle recomienda el modelo de planificación PPRR, que significa prevención, preparación, respuesta y recuperación, el cual consiste en evitar que ocurra una crisis o minimizar sus efectos si llega a ocurrir. El estar listos para actuar si ocurre una crisis, actuar inmediatamente para controlar la crisis y reducir los daños. Un plan de gestión de riesgos para las cadenas de suministros podría centrarse más en los riesgos externos, como la posibilidad de un conflicto geopolítico, un fenómeno meteorológico o la escasez de mano de obra. Sin embargo, estos planes también deben identificar los riesgos internos, como las interrupciones de los procedimientos en caso de que los equipos de fabricación se reestructuren, y recomendar acciones para eliminar o reducir estos riesgos. También tenemos otra estrategia que es la tecnología y automatización para una cadena. Durante la pandemia, muchas empresas enfrentaron grandes dificultades para transportar productos, materia prima, tecnología e incluso medicamentos. Esto evidenció lo frágil que puede ser una cadena de suministro ante situaciones inesperadas. Por esto, la tecnología y la automatización se ha vuelto una herramienta clave para prepararse ante futuras crisis. Un ejemplo sería la impresión 3D, que permite a los fabricantes producir piezas localmente sin depender de proveedores lejanos, reduciendo costos y tiempos. Además, gracias a nuevas aplicaciones logísticas, hoy es posible ajustar la carga de mercancías, las rutas de transporte y la capacidad de envío en tiempo real, de forma que es muy eficiente con procesos manuales. Y también está la estrategia de gestión ágil en la cadena de suministro, la cual es adaptarse rápidamente para evitar interrupciones. Las empresas ya no pueden depender únicamente de una planificación a largo plazo hoy en día. Es implementar una gestión ágil que permite tomar decisiones de forma más rápida y basada en datos en tiempo real, como la planificación dinámica, que en lugar de fijar planes mensuales o trimestrales, muchos fabricantes ajustan la producción a cada semana o incluso diario. Tecnologías en la nube, que se utiliza como plataformas digitales que recopilan y analizan información en tiempo real para mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos de forma continua. También están los controles de proveedores, el cual es una gestión ágil que permite detectar fallos en los proveedores, evaluar su impacto y actuar rápidamente, ya sea colaborando para resolver el problema o buscando alternativas más confiables. Ahora hablaremos de los factores sociales y culturales. ¿Cómo pensamos y actuamos como sociedad global? En la era de la globalización, la forma en que pensamos y actuamos está influenciada por una red compleja de factores sociales y culturales. Las decisiones individuales ya no solo son personales, sino que tienen un impacto colectivo a nivel global. Eso se refleja claramente en nuestras prácticas de consumo, en la conciencia o falta de ella, sobre el origen de los productos, en los movimientos sociales que buscan un cambio y el papel crucial de la educación en este proceso. Dentro de los factores sociales y culturales encontramos la cultura del consumismo y la demanda inmediata,
la falta de conciencia sobre el origen de los productos, los movimientos sociales que promueven la sostenibilidad y el comercio justo, y el rol de la educación en formar ciudadanos más responsables y críticos. Hablaremos de cada uno de los factores sociales y culturales. Primero, la cultura del consumismo y demanda inmediata. Vivimos en una cultura dominada por el consumismo, donde el valor se asocia frecuentemente con la cantidad y la rapidez. Las tecnologías digitales y las plataformas de comercio en línea han potenciado una demanda inmediata, promoviendo la idea de que todo debe estar disponible al instante. Esa mentalidad ha generado una desconexión entre el consumidor y los procesos de producción, favoreciendo la compra impulsiva sin considerar sus consecuencias éticas, sociales o ambientales. Segundo, tenemos la falta de conciencia sobre el origen de los productos. La mayoría de los consumidores desconoce el origen real de lo que consumen. No se cuestiona quién fabricó un producto, en qué condiciones laborales o qué impacto ambiental generó su producción y transporte. Esta falta de conciencia perpetúa sistemas de explotación laboral, especialmente en países en desarrollo, y contribuye al deterioro del medio ambiente. Tercero, el movimiento social que promueve la sostenibilidad y el comercio justo. En contraposición, han surgido movimientos sociales globales que abogan por un cambio en los patrones de consumo. Iniciativas como el comercio justo, la moda sostenible, el consumo local y responsable y la economía circular están generando fuerzas. Estos movimientos buscan crear una sociedad más equitativa y ecológicamente consistente, educando al consumidor para que sus decisiones reflejen valores de justicia y sostenibilidad. Por último, tenemos el rol de la educación en formar ciudadanos más responsables y críticos. La educación juega un papel clave en ese cambio. A través de una educación crítica y transformadora, se pueden formar ciudadanos capaces de reflexionar sobre sus decisiones de consumo, comprender las interconexiones globales y actuar de forma responsable. La escuela y otros espacios educativos deben fomentar la empatía social y ambiental y el pensamiento crítico para que las futuras generaciones puedan transformar las sociedades hacia un modelo más justo y sostenible. La crisis de la cadena de suministros es un fenómeno global y sistemático, causado por una combinación de factores como la pandemia, los conflictos geopolíticos, los cambios de la demanda y un modelo económico centrado en la eficiencia. Durante décadas, gobiernos e industrias priorizaron la globalización y la reducción de costos, lo que ha dejado a muchos países vulnerables ante interrupciones imprevistas. A esto se le suman nuestros hábitos de consumo que cada día son más rápidos, masivos y digitales, que han ejercido una presión constante sobre sistemas logísticos, que están poco preparados para responder a eventos inesperados. Los sectores que son más afectados incluyen la alimentación, tecnología, salud, educación e industria, con consecuencias que reflejan en el aumento de precios, pérdida de empleo y dificultades en el acceso a estos bienes. Frente a este panorama comienzan a surgir soluciones con visiones futuras, como lo de la relocalización de la producción, adaptación de modelos de economía circular, automatización, uso de tecnología, inteligencia y la implementación de políticas más sostenibles. Estas medidas están ayudando a construir cadenas de suministros más resilientes, flexibles y responsables. Más que una amenaza, esta crisis representa una oportunidad para representar y transformar la forma que producimos, transportamos y consumimos hacia un sistema más ético, justo y sustentable.